Buenas tardes a todos. Antes que inicie la charla, mencionar que Nexus es una organización que tiene como objetivo difundir conocimientos y experiencias por profesionales especializados, de esa forma creando nexos con ustedes. Bueno, ahora Gabriela García, ¿nos podrías comentar algo breve sobre lo que estás desempeñándote actualmente o quizás de tu proyecto de investigación referida a botánica? Antes que inicie tu exposición, por favor. Ah, sí. Algo breve. Hola, ¿me escuchan todos? Sí, 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 ¿no? sí se Ya. escucha. Pues yo soy estudiante de biología. Actualmente estoy en el 10º ciclo y pues estoy siguiendo el área de la malla curricular de ecología de la carrera y pues actualmente he hecho proyectos más que todo en interacción planta-planta e interacción planta-insecto, como las hormigas. Y actualmente estoy trabajando en lo que es redes de interacción entre epífitas vasculares con sus árboles hospederos. Bien, gracias. Bueno, ahora sí daremos inicio de la charla. Buenas tardes a todos los que ya se están conectando. Les habla Mónica Quispe, soy la coordinadora general de Nexus. Ahora daremos inicio de la charla, que es organizado por Nexus, Journal Club, Facultad de Ciencias y Centro Federado de Ciencias. Por ello presentaremos a la ponente, quien es Gabriela Antoine García Reinaga, que es estudiante de biología en el área de ecología de la UNAL. También fue estudiante de intercambio en la Universidad Nacional de Colombia en el semestre 2019-2, practicante en la División de Ecología Vegetal de Cordiví, miembro del Círculo de Investigación en Taxonomía, Florística y Ecología Vegetal, de la División de Botánica de la Agrupación Estudiantil Ecología Molinera y de la Asociación para la Botánica del Perú, por lo cual expondrá el tema Ecología Vegetal, experiencias de campo en Perú y Colombia. Con esto daremos el pase a la ponente. Mencionar antes que las preguntas que deseen hacerle lo pueden escribir en el chat durante el transcurso de la charla, que serán contestadas al finalizar su exposición. Puede iniciar su exposición, Gabriela. Gracias. Okay. Gracias. En primer lugar, ¿me confirman si se ven las diapos? ¿Están corriendo? Bueno, en primer lugar, gracias a Mónica por la presentación y a los chicos de Nexus por esta oportunidad. Como mencionó Mónica, mi nombre es Gabriela García y en esta oportunidad les voy a comentar sobre algunas experiencias de campo, tanto en Perú y en Colombia, en el área de ecología vegetal. Bueno, como mencionaron, soy estudiante de biología, siguiendo el área de ecología y estoy en el 10º ciclo. Y antes de empezar, quería explicarles un poco de por qué escogí ecología y por qué escogí botánica y sobre la ecología vegetal. Bueno, pues como cualquier alumno de biología al inicio, no estaba segura muy bien de qué quería seguir, si biotecnología o ecología. Y pues probando y entrando a diferentes agrupaciones, una de ellas ecología molinera, pues me di cuenta que el contacto directo con la naturaleza era lo mío y con ecología tenía esa oportunidad. Y pues, ¿por qué las plantas? Si bien cuando ya me decidí por la ecología, tampoco estaba clara si quería seguir mastozoología, incluso probé ornitología y herpeto, hasta entomología, y pues me di cuenta que las plantas eran más interesantes de lo que yo pensaba, y pues todos sabemos que cumplen un rol fundamental. Y cuando uno estudia plantas, no solamente te dedicas a ver plantas, sino también puedes ver otros organismos, ya que las plantas tienen interacciones con un sinfín de animales y de otras especies. Y pues dentro de la botánica hay diferentes ramas, la taxonomía, la fisiología y otras, y una de ellas es la ecología vegetal, que viene a ser la relación entre la vegetación, su ambiente, tanto de los factores abióticos y bióticos, los abióticos el agua, el suelo, los bióticos las interacciones con los animales que tiene, y cómo estas influyen en la distribución y en la abundancia de las especies. Y bueno, sobre mi experiencia de investigación, pues como cualquier alumna, comencé en pequeños grupos, justo la agrupación de ecología molinera, como comenté, estuve en la división de botánica y esta agrupación me dio la oportunidad de tener un primer acercamiento a que son las salidas de campo y también a aprender algunas técnicas de muestreo y de taxonomía en flora. Y pues luego con unos compañeros tuvimos la oportunidad de
de fundar el Círculo de Investigación en Taxonomía, Florística y Ecología Vegetal, que es el CITFEP. Y este grupo, pues, lo que hizo fue abrirme las puertas a lo que son los proyectos de investigación. Era netamente investigación y a poder conseguir financiamiento para poder realizarlos. Algo importante que quiero mencionar es de que a mí me parece básico y muy importante el tener una relación con una profesora, una relación académica, en el caso de que pues las profesoras te pueden ayudar mucho en lo que es enseñarte, en verificar tus proyectos de investigación, así también como avisarte de algunas convocatorias que haya. Y una de esas profesoras fue la profesora Mercedes Flores, la cual es asesora del círculo también y la cual me apoyó bastante. Bueno, con este grupo pudimos realizar 2 proyectos de investigación, uno sobre morfología de esporas de lechos y otro sobre 3 especies del género Peperomia, en el cual comparamos sus diferentes hábitats y tuvimos la oportunidad de presentarlos en el Congreso Nacional de Botánica que se dio en el 2018 en Ayacucho. Y digamos que estas fueron mis primeras aproximaciones a lo que es el campo y a la investigación. Y bueno, luego el curso Ecosistemas Andinos Amazónicos del 2019, el año pasado, el cual fui parte gracias a una beca que pude obtener, fue una de las mejores experiencias que tuve y la que fue netamente campo, en el cual viví prácticamente todo lo que se sufre y se aprende en campo. Y bueno, fue gracias a la postulación, fue mandar un perfil en el cual se realiza un proyecto de investigación en algunos de los sectores del parque, tanto en la parte amazónica o en la parte montana del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, que era donde se iba a dar el curso, que queda en Pasco. Y bueno, gracias a un compañero, Juan Pellón, pues pude armar este perfil y poder ser ganadora de una de las becas. Pues este curso, antes de ir a campo, pues nos preparan, tuvimos un taller de software R y también de formulación de proyectos de investigación. Pues antes de ir uno de campo, pues es muy importante tener los objetivos claros de tu proyecto y también la metodología. Y también que tu metodología sea, podría decirse, más o menos flexible, debido a algunas adversidades que pueden ocurrir en campo, ¿no? Por ejemplo, las lluvias, o tal vez que no encuentres al organismo que quieres estudiar. Pasó bastante en los que eligieron mamíferos. En el caso de las plantas se podría decir que es un poco más fácil porque las plantas siempre están ahí, lo único que digamos, nos impedía era las lluvias, pero por lo demás todo normal. Y bueno, siempre uno estar apto, adaptarse a las situaciones. Y bueno, el ingeniero Rodolfo Vázquez, que es jefe del herbario OXA, del Jardín Botánico de Missouri, pues nos enseñó un poco sobre la taxonomía vegetal en el mismo campo, y también sobre técnicas de muestreo vegetal básicas, como el armado de parcelas, el manejar un clinómetro, el brújula, y también cómo escalar árboles, que era justo la primera vez que realizaba eso y me pareció súper chévere. Y bueno, cada alumno tenía que realizar 2 proyectos en diferentes zonas del parque, uno en el bosque amazónico y en bosque montano. Estos proyectos fueron gracias con asistentes de campo, que siempre son necesarios cuando uno trabaja en campo, pues porque son las personas que te ayudan a llevar las muestras, a cortar algunas plantas, a escalar, y prácticamente son personas que conocen el área y son más o menos ciudadanos del lugar. Y bueno, uno de los proyectos que realicé, ahí pueden ver el título, fue en el sector Paujil, que es la zona amazónica del parque, y lo que hice fue estudiar la interacción entre árboles mirmecófilos de la tribu Cecropia y sus hormigas huéspedes. Pues, ¿por qué elegí esta tribu? Porque los géneros de esta tribu cumplen roles fundamentales en la regeneración de los bosques, es decir, son pioneros de regeneración de bosques secundarios, es decir, cuando un bosque es deforestado, las primeras plantas que van a crecer suelen ser de esta tribu. Y pues en este parque, las únicas géneros terrestres que encontramos fue Cecropia y Pouroma. Tausopoa también es parte del tribu, pero esta solamente había epífito y era más difícil la colecta. Entonces estudiamos, antes de eso mencioné que es la mirmecofilia. La mirmecofilia viene a ser la relación que existe entre plantas y hormigas. Las plantas, pues, lo que hacen es generar caza a las hormigas, mientras que las hormigas, pues, lo que hacen es defender a las plantas de los herbívoros. Entonces, ¿por qué redes de interacción? Si bien es digamos, un tema prácticamente nuevo, pues son muy importantes si uno quiere entender la dinámica y el funcionamiento de los ecosistemas, ya que los ecosistemas son partes de las redes que se
crean entre las diferentes especies de un lugar. Y pues cuando se alteran estas redes, uno puede llegar a la pérdida total de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que éstas otorgan. Y pues, además de estudiar las redes, uno puede estudiar la estructura de las comunidades y por qué no luego predecir cómo éstas van a ser afectadas, digamos, por deforestación o por extinción de alguna especie. Pues lo que hicimos en campo fue realizar una búsqueda intensiva de los árboles de la tribu Cecropia. La mayoría de árboles eran árboles muy altos que tuvimos que escalar. Y bueno, lo que hicimos fue evaluar solo las plantas que tenían presencia de hormigas y procedimos a colectarlas con pinceles, con alcohol y con aspiradores entomológicos a las hormigas y las guardamos en pequeños frascos. Luego de colectar tanto plantas como hormigas para identificarlos en el herbario, los llevamos todos a gabinete y estudiamos las plantas que fueron identificadas hasta el nivel de especie gracias a expertos del herbario. Y las hormigas las agrupamos en morfotipos, es decir, las agrupamos según su forma. Bueno, yo las agrupé, no soy experta en hormigas, así que hice lo posible en poder clasificarlas. Y luego hicimos una matriz de interacciones de presencia y ausencia entre las hormigas y las plantas. Esta matriz la pusimos en el paquete bipartite del software R, y este paquete lo que hizo fue hallarnos parámetros como la conectancia, la modularidad y la robustez ante las extinciones. Estos son algunos de las imágenes de los resultados que obtuve. Pues se encontraron varias especies, algunas especies son estas, como Puroma napoensis, Puroma bicolor, Cecropia membranacea. Lo interesante de estos dos géneros es que el género Cecropia, que es el de acá, pues se caracteriza por tener tallos huecos, es decir, las hormigas hacen su casa dentro de estos tallos, mientras que en el género Puroma las hormigas lo que hacen es generar caminos o casas externamente a los tallos, como vemos acá, o externamente a las hojas, formando como aglomeraciones de materia orgánica, donde hacen sus casas y también hay nutrientes. Estas son algunas imágenes de las hormigas que se encontraron. Clasifiqué 14 morfotipos de hormigas, y algo interesante es que el morfotipo 13, como ven acá, es una de las hormigas más agresivas que encontré. La picadura que realizaban era muy dolorosa y pues se puede ver incluso por su aguijón, es uno de los más largos. Y pues de los resultados, acá pueden ver una imagen de lo que se halló. Es una matriz que genera, no, perdón, es una gráfica que genera R, y pues se pueden ver las interacciones que existen entre las plantas que están en la parte inferior y las hormigas que están en la parte superior. Pues se hallaron en total unos 11 especies pertenecientes a Puroma, 6 de Puroma y 5 de Cecropia. Solo algunas presentaron mirmecofilia, y alrededor de 14 morfotipos, como mencioné. Y en total se encontró 82 interacciones entre los árboles mirmecófilos y las hormigas. Como pueden ver en la imagen, pues se formaron fuertes especializaciones por ejemplo, entre el morfotipo 12, que solamente interactuó con la planta Cecropia putumayonis, y el Puroma napoensis, que la morfotipo napoensis tuvo una gran interacción con el morfotipo 1, y eso se puede ver porque la parte rectangular que indica la interacción es más ancha que las otras. Y pueden decirse que estas especies son especialistas entonces. En cambio, algunas plantas como Cecropia ciadófila y Cecropia sp, pues se pueden decir que son generalistas por las diversas interacciones, varias ramas que generan con las hormigas. Bueno, de los parámetros que se obtuvo de la red, uno de ellos fue la conectancia, y que viene a ser el número de interacciones observados sobre respecto al posible que se pueden encontrar. Entonces, el valor es en porcentaje mayormente, y se obtuvo un bajo valor, lo cual concuerda con las características de un bosque amazónica, debido a que existen bastantes especializaciones, y entonces la red se vuelve menos conectada, es decir, hay menos interacciones de todos entre todos. Otro parámetro que se halló fue la modularidad, y se encontraron 4 submódulos, y lo interesante fue que si pueden ver, se agrupa uno acá al superior y 4 de abajo, y lo interesante es de que justo la superior solamente se formó para Puroma y otro para Cecropia, ¿no? Entonces podemos ver que se agrupan según el género también.
Bueno, el segundo estudio que realicé fue un estudio sobre pteridófitos terrestres en la zona montana, es que es el sector San Alberto del parque, y pues elegí los pteridófitos que vienen a ser los helechos y los licófitos porque eh, son gran parte de las plantas vasculares que están en los bosques tropicales, ocupando más del 10%. Además, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén es considerado como una zona prioritaria para la conservación de la diversidad de pteridófitos, es decir, que gran parte de especies de este grupo de plantas se pueden encontrar solo allí. Bueno, el trabajo de campo fue realizar una búsqueda intensiva de solo pteridófitos terrestres durante 8 días, caminando alrededor de trochas, y se colectaron todos los pteridófitos que estén posicionados hasta 1 metro de altura. Esto para solo colectar los terrestres y para evitar colectar los que crecen en rocas o los que crecen sobre otras plantas. Y se dividió en 2 zonas el sector estudiado. Uno, un bosque esclerófilo, que era la zona más superior y digamos un poco más seca, y la zona netamente montana, que era la parte inferior. Así que lo que hicimos fue analizar la riqueza de los géneros de los pteridófitos en cada tipo de bosque, compararlas y elaborar una clave dicotómica. Estos son algunos de los resultados, pues podemos ver imágenes de algunos de los helechos que se encontró. Este es el género Bleachnum, este es el género Campyloneurum, acá podemos ver un licopodio. Y pues lo interesante de este grupo de plantas es que son muy poco estudiadas a pesar de la gran cantidad que pertenecen a las plantas vasculares, y hay un vacío de información en este grupo. A pesar de que es un grupo también relativamente fácil de estudiar, no son, digamos, tan complicadas como las plantas con flores. Bueno, acá podemos ver los resultados, pues en esta parte son los géneros que se encontró del bosque montano, y en esta parte es del bosque esclerófilo. Pues del bosque montano, como pueden ver, se encontraron más géneros, mientras que el de bosque esclerófilo menos, y esto debido a que el bosque montano pues, es una zona más húmeda, y es una zona donde los pteridófitos, digamos, las prefieren, porque crecen más en la parte donde hay más agua. Se encontraron alrededor de 30, 20 en el bosque montano y 3 en el esclerófilo, es decir, que se encontraron géneros que se compartían entre los dos bosques. Los géneros con más especies en el sector en general fueron Telipteris, Melpomene, Elaphoglossum y Blechnum, que digamos son géneros que siempre se encuentran en ese tipo de bosques. En el bosque montano el mayor fue Telipteris y en el bosque esclerófilo el mayor fue Polypodium. Ciertos géneros de pteridófitos solamente se encontraron en cierto tipo de bosque, como es Jamesonia y Eriosaurus, y justo estos concuerdan en que solamente se encuentran en zonas altas y de poca humedad. Y bueno, ahora quería comentarles un poco sobre mi experiencia de intercambio estudiantil. El semestre anterior, el 2019-2, tuve la oportunidad de realizar un semestre en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, y bueno, fue una muy bonita experiencia. Pues primero, como cualquier beca, tuve que postular, hubo un concurso entre alumnos de la agraria y se eligieron alrededor de 3 a 4 estudiantes por carrera. Y pues luego cada uno tenía que elegir la universidad a la que quería ir, según el puntaje también te la daban. Yo elegí la Universidad Nacional de Colombia debido a que averigüé un poco sobre los cursos y a lo que hacían, y pues me di cuenta que los cursos que estaban ahí me parecían muy interesantes, que estaban más relacionados a la ecología y que me iban a servir a mí. Además también que me di cuenta que cuando uno pues hace informes o trabajos de los cursos que nos dejan en ecología, pues casi una gran parte de los papers que uno lee son de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces dije, pues, entonces era una muy buena universidad. Bueno, después de instalarme en Colombia, tuve la oportunidad de asistir al Congreso Colombiano de Botánica, que se dio en la zona amazónica de Colombia, que es en el sur, en el departamento de Caquetá, y fue una bonita experiencia debido a que pude otros científicos de Colombia y conocer un poco más sobre lo que estaban haciendo allí y también de la flora colombiana, que en sí es también muy parecida a la de Perú. Este congreso se llevó a cabo en la Universidad de la Amazonía. Bueno, luego en sí llevé 3 cursos de biología, que es Ecología de Comunidades, Introducción a la Vegetación de Colombia y Ecología Evolutiva. Con el curso de Ecología de Comunidades tuve una gran experiencia y una salida de campo a la Reserva Maná Dulce, que es un bosque ribereño, o sea, donde abunda mucho el agua, y pues tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de investigación
y, o sea, hicimos de grupos de 4, 3, y luego pudimos exponerlos a público en general en la ciudad de Bogotá. Luego, con el curso de Introducción a la Vegetación de Colombia, tuve la oportunidad de participar en la expedición biológica Flora y Vegetación de Chingaza del 2019, pues gracias a que el doctor Agustín Rudas, que es el profesor del curso, pues pidió a alumnos voluntarios que quisieran acompañarlo a muestrear flora en esta expedición, y pues me apunté y tuve la oportunidad de ir por casi 2 semanas a hacer full campo en este Parque Nacional Natural de Chingaza, que es uno de los parques más importantes de Colombia porque se encuentra un ecosistema único que es el páramo, el cual fue la primera vez que vi un páramo. Sabemos que en Perú no existen los páramos, lo que existen son puna y que las solemos confundir. Y pues se realizó en Cundinamarca, en Cachalá, y pues esta expedición lo que buscaba era estudiar los organismos que se encuentren en la parte amortiguadora del parque para así proponer estrategias de manejo, ya que lo que se quería era que el manejo que se da allí también sea concorde a la conservación que se da en el parque. Bueno, no solamente estudiamos la parte de trampa, incluso un grupo pudo obtener las fotos de unos osos y de un puma, fue muy bonito. Y pues estudiamos 4 sectores de muestreo, 3 sectores en la parte inferior, que viene a ser, digamos, la parte más húmeda, y uno en el sector superior, que viene a ser una parte más seca. Y pues tuvimos la oportunidad de cada sector, digamos, por alrededor de 3 días a 2 días, estudiarlo por completo. La zona superior, digamos que era la más difícil porque se tenía que caminar como alrededor de 3 horas para poder llegar a esa zona. Pero la vista era muy bonita y pues se sabía que allí habitaban bastantes osos también. Pues estas son fotos del campamento en el que estuvimos. Así todo era financiado por el Parque Nacional. Nosotros solamente éramos voluntarios y pues éramos alrededor de 25 personas en este campamento. Pues como mencioné, yo estaba en el grupo que hacía el muestreo de la flora. El doctor Agustín Rudas, pues antes de ir a campo, nos hizo aprendernos los métodos que íbamos a practicar. Uno de ellos era el método del cuadrante errante, que se utiliza para zonas boscosas, es decir, para las zonas de árboles, y fue el muestreo que utilizamos para las zonas bajas, para las 3 zonas bajas, en el cual pues se elige un árbol, que claro, tienen que medir más de 5 metros, y a partir de esa se genera con una herramienta un ángulo, y dentro de ese ángulo se tiene que elegir con un láser, medimos la distancia hacia otro árbol que esté dentro de esa área. Y luego así sigues muestreando y muestreamos alrededor, según el sector, si era, digamos, un sector fácil de muestrear, pues alrededor de 60, 90 árboles, y si eran, pues, un sector difícil, solamente 30. Pues nosotras éramos 3 chicas, nos dedicábamos a lo que era medir el DAP, a hacer esto de los ángulos, a medir la distancia, a identificar el árbol, a colectar en las partes bajas del árbol, mientras que el profesor lo que se dedicaba era a la parte de escalar para colectar, digamos, los frutos o hojas para poder identificar luego las plantas. Bueno, luego el otro muestreo que hicimos en la parte superior, que era la parte no arbórea, es decir, donde estaban los matorrales, pajonales y arbustales, hicimos el muestreo de formaciones no arbóreas, que era prácticamente realizar cuadrantes de 1 por 1, en forma de, digamos, como un triángulo, separados por 120 grados. Hicimos por línea 3 cuadrantes y estudiamos, identificamos todas las plantas que se encuentren dentro del cuadrante, y además también analizar su cobertura en porcentaje. Al final de la expedición, bueno, al final de las 2 semanas de muestreo, el último día nos reunimos todos los grupos y compartimos la información que encontramos. Y pues lo chévere era que pues el grupo de plantas, digamos que era, nuestros resultados eran muy necesarios para los demás grupos.
previo a su muestreo, porque nosotros identificábamos las comunidades de plantas que habíamos encontrado en el sector. Entonces, según eso, los de herpetos, los de aves y los de mamíferos podían guiarse dónde muestrear. Entonces, es algo que mencioné al inicio, que me parece muy, muy interesante, que pues estudiando plantas también se puede aportar para otros grupos taxonómicos. Y pues también, como toda experiencia de intercambio, además de la experiencia académica que obtuve, pues también obtuve una experiencia cultural en el que conocí y hice muchos grandes amigos de diferentes países, como de México, de Francia, de Alemania y también de Colombia, y el cual creo que es una experiencia que te ayuda a abrir tu mente, ver otras realidades y conocer a otro tipo de personas. Pues como conclusiones, más que todo son algunos consejos que puedo rescatar de mi experiencia alrededor de mi carrera. Pues es no tener miedo a probar. Como mencioné, si uno no está seguro de qué quiere hacer, a qué quiere dedicarse, pues probar, es decir, averiguar sobre grupos de investigación, agrupaciones estudiantiles, meterte, probar, a pesar de que digamos, no te gusta, no tengas miedo a salir de ese grupo y probar en otro, así hasta que uno se dé cuenta qué es lo que le apasiona y qué es lo que quiere estudiar. Colaborar con algún profesor, como mencioné, es básico, ya que los profesores no solamente con ellos aprendes, sino también te pasan la voz de proyectos, de financiamientos, y por qué no, luego se puede volver asesor de tu tesis. Pues asistir a congresos, talleres y charlas, para mí son muy importantes. Este es un punto muy importante debido a que en las charlas uno puede pues aprender de otros temas. También en los talleres puede aprender sobre técnicas que no enseñan necesariamente durante la carrera o que enseñan durante los últimos ciclos. Hay varias técnicas que yo aprendí gracias a Ecología Molinera en los primeros ciclos, que hasta ahora, digamos, no me han enseñado en la universidad. Y asistir a congresos debido a que pues te puedes dar cuenta de que hay otras personas que también están estudiando y lo mismo que tú, tienen los mismos intereses y puedes conocer también a expertos y otros botánicos y otros científicos. Pues trabajar en grupo es primordial cuando uno recién comienza, es mejor varias cabezas pensando que solo una, es más fácil también. Y si se da la oportunidad, aprender a ser un líder, pues porque esto, digamos que le da un peso también a tu currícula cuando uno quiere postular un trabajo, digamos, a una convocatoria. No tener miedo a investigar, intentar lo que uno no sepa. Como mencioné, cuando comenzamos con CITFEP, pues digamos que no éramos expertos en redactar, incluso tampoco en el campo, y pues a pesar de eso lo intentamos. Dijimos, ¿por qué no? Y vamos a preguntar, vamos a molestar a algunos compañeros de mayores ciclos, y hasta que pues pudimos realizarlo, y eso es algo que uno puede aportar durante su carrera y te sirve mucho. También estudiar inglés es para mí una de las cosas más importantes, más que todo cuando uno quiere postular a convocatorias o a concursos, porque le dan un peso bastante a las personas que tienen inglés terminado o que tienen varios conocimientos de idiomas. Bueno, también siempre estar atento a convocatorias en las páginas de la universidad, en correos y en redes sociales. Siempre están publicando la ORI, digamos en los correos o en el Facebook de algunos grupos como Serendipity o Journal Club, donde uno puede averiguar. Y bueno, y animarse también a postular a estos tipos de intercambio, porque algo que me olvidé mencionar es de que algo que me pareció muy interesante es que en la Universidad Nacional de Colombia, pues los profesores que enseñan, digamos, de biología, que enseñan la parte de ecología, la mayoría trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Naturales, que viene a ser algo así como el Museo de Historia Natural de la San Marcos. Y en ese instituto, pues la mayoría de profesores, aparte de dedicarse a la docencia, también investigan y llaman a los alumnos para que les acompañen a salidas de campo o, digamos, para que puedan acompañar a sus proyectos de investigación. Algo que me pareció diferente y nuevo a la agraria, en los que pues lamentablemente hay muy pocas oportunidades así, y pues me pareció muy chévere lo que pude aprender de esta universidad. Y por último, creer en ti, que creo que es muy importante en uno, pues a veces pensamos que no somos lo suficientemente capaces o preparados para realizar un proyecto de investigación, o que tal vez no tenemos los conocimientos, o no, yo no voy a poder, pero solamente es tener motivación y empeño, ser responsables y estar siempre ahí, digamos, como que molestando a los profesores o alumnos de mayores ciclos, no tener miedo a preguntarles,
A veces uno puede pensar, ay, no, qué vergüenza, o voy a caerle chinchoso. Pues no tiene que tener miedo porque así es como se aprende. Y bueno, ponerle mucho empeño y creer que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Y bueno, por último, agradecimientos a los chicos de Nexus, a los de la Facultad de Ciencias, a los del FEDE de Ciencias, a los chicos de Journal Club UNAL, a Missouri Botanical Garden por mi primera experiencia netamente campo y a mis compañeros también con el que compartí el curso, a la Universidad Agraria, a la Universidad Nacional de Colombia, al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y a mis compañeros del Círculo de Investigación del CITFEP y de la División Botánica de Ecología Molinera, con el cual colaboraron conmigo para realizar muchos proyectos y con el cual también me formé, digamos, en esta área. Y una frase que decimos mayormente las que somos del CITFEB y de la División de Botánica es que el mundo de la botánica no puede parar. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hola chicos, mi nombre es Yanela Botetano, soy coordinadora de logística en Nexus. Y bueno, ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Si alguno tuviera alguna duda que quisiera hacerle a Gabriela, son libres de activar sus audios o escribirle por chat. Tenemos una pregunta de Melanie. ¿Cómo se llama la beca a la que fuiste en Colombia? Ya, es beca Excelencia Académica y Movilidad Internacional que se da anualmente en la Universidad Agraria, la convoca o la pone. Ok, ¿cómo te enteraste de ella? Correos, básicamente, y también por compañeros. Ya tenía compañeros de mayores ciclos que habían postulado y me habían comentado que habían a otras universidades y pues me enteré así y postulé. Ok, gracias. ¿Alguna otra persona quisiera hacer una pregunta? ¿Tienes artículos publicados? Pues tengo uno que ya está en proceso de publicación en la revista Silema, pero más que todo es sobre otro tema. Bueno, es sobre, más que todo, en la colaboración que tuve con una profesora, una doctora que está en la Universidad de Marburg, en Alemania, y pues con ella colaboré para realizar una base de datos en lo que es epífitas vasculares, y realicé una nota científica de eso, pero recién, digamos, está en proceso de publicación. Vaya, qué interesante. ¿Alguno más quisiera preguntar algo que no les quedó claro? ¿Alguien? Bueno, creo que ya nadie tiene preguntas. En todo caso, se cierra la ronda de preguntas y les voy a pasar con mi compañera Verónica. Gracias. Buenas tardes. Bueno, algunas palabras que quisieras decir, Gabriela, para finalizar la charla. Bueno, gracias a... No, hay unas preguntas más, creo. Bueno, gracias a todos por escucharme y espero que haya servido como, digamos, motivación o información para que ustedes también como estudiantes se animen a postular a diferentes becas, a diferentes convocatorias que se realizan, más que todo para formarnos en la parte de campo, para la parte de ecología, pues hay algunas cosas que uno no aprende durante la carrera, que no nos enseñan en los cursos, pero que puede aprender con estas oportunidades que dan otras instituciones.